Sean todos ustedes bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su gran misericordia, que son nuevas y continuas cada día, y que nos ha permitido el podernos reunir en el día de hoy para glorificar, para alabar, para exaltar, para honrar su santo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. Y así saquen sus Biblias, todo el que trajo su Biblia y el que no trajo su Biblia, pase para acá enfrente para que oremos por él, porque necesita traer su arma, ¿sí? Porque nadie va a la batalla sin el fusil. Así es que Isaías capítulo 54, versículo 17, y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así es que pongan mucha atención con esta palabra. Y dice la palabra del Señor en Isaías 54, versículo 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Ahora le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Y como ustedes tienen Reina Valera, dice la palabra del Señor: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Entonces, amado, ¿qué dice? Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Pero ¿qué dice? Ningún arma forjada prevalecerá. Ningún arma que te ataque triunfará. Así es que, amado, este es un versículo y una palabra del Señor que a todos nos tiene que dar paz y nos debe de dar tranquilidad, ¿sí? Dice, ningún arma forjada prevalecerá en contra de ti. O sea, ningún arma forjada va a poder contra ti. Y todavía dice, y vas a silenciar todo el que quiera hablar de ti. Entonces, mi amado, yo te lo digo de esta manera, ¿no? Muchas de las veces nosotros hacemos más caso a lo que te dicen allá afuera de lo que la palabra del Señor te está diciendo, de lo que el Señor te está hablando, ¿sí? Dice, ningún arma forjada va a ir en contra de ti. O sea, que nada puede hacerte daño, ¿sí? Si Dios lo ha permitido, y si Dios permite que te ataquen, y si Dios permite que hablen de ti, es para que su gloria de Él, al final de esas sabidurías y de esas armas, su gloria se manifieste en tu vida, ¿sí? Necesitamos realmente creer, ¿sí?, que ninguna arma forjada prevalecerá en contra tuya, y que ninguna habladuría, o sea, ningún alegato que venga en contra tuya va a poder contigo. El enemigo número uno es Satanás. Y Satanás va a querer influir en las otras personas para que esas personas vengan y te hagan daño con habladas, con mentiras, con chismes, ¿sí? Incluso quererte ver destruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso se encarga el enemigo, de destruir a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los que le adoramos, a los que le alabamos, a los que le exaltamos, a los que le creemos que Él está con nosotros.
¿sí? Muchas de las veces creemos, ¿por qué me está sucediendo esto? Bueno, te está sucediendo y Dios lo ha permitido para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y todos los demás de allá afuera miren que Dios está contigo. ¿Sí? Es algo, te voy a decir algo, no es extraño, ¿sí? Ver a los enemigos como algo completamente negativo. Sin embargo, oílo bien lo que te voy a decir. Cuando Israel entró en Canaán, los israelitas heredaron las riquezas de sus enemigos. ¿Sí? No importa cuál sea el enemigo que enfrentemos, hay algún aspecto suyo que puede traer gloria y honra a Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Salió de Egipto y salió con las riquezas de Egipto, porque ellos venían cargados de oro y de bienes del pueblo de Egipto. ¿Sí? Entonces, lo que tú obtengas después de haber aguantado, ¿sí?, los embates del enemigo en todas esas habladurías, ¿sí?, en todos esos alegatos negativos en contra tuya, todo eso Dios te lo va a te lo va a devolver en gran manera, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando, fíjate lo que te voy a decir, tus enemigos se quedarán con deseos de verte derrotado, ¿sí? El enemigo, él desea verte derrotado y él se va a quedar con esas ganas. Pero lo único que va a hacer es, y lo único que va a ver es al Dios Todopoderoso que está en ti, ¿sí? Y yo te voy a decir algo, al que sirves en toda su gloria, puesto en ti, es al que van a ver después de todos los embates que el enemigo quiere hacer contigo, ¿sí? ¿Por qué? Y te lo voy a decir de esta manera, ¿no? Cuando el enemigo viene a atacarte y te quiere derrotar y te quiere destruir, y cuando el Señor se manifiesta en tu vida y te levanta, déjame decirte una cosa, el que queda mal es Él, y la gloria de Dios está en ti, es lo que todo el mundo ve, ¿sí? Simplemente no puedes permitir que las habladurías, que todos los embates que vienen de parte del enemigo te destruyan, sino que pon todo eso en las manos de Dios para que Él sea el que te levante después, para que ellos vean lo que Dios hizo en tu vida. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Todavía no llegaban a Jericó y ya el pueblo de Jericó estaba asustado porque ya habían oído del Dios fuerte y poderoso que venía por delante, por enfrente del pueblo de Israel. Amén. Ya habían oído de las cosas que había hecho el Señor con los egipcios. ¿Sí? Ya habían oído del Dios ese fuerte que había sacado al pueblo de Israel de las manos de la esclavitud de Egipto y que venían con todo a tomar la tierra prometida porque Dios se los había ya entregado en sus manos. Y si el pueblo de Israel no fue más allá, mi amado, de que nomás a la tierra de Canaán, fue porque no quisieron, porque si ellos hubieran querido ir a conquistar el mundo, lo hubieran hecho, porque Dios iba con ellos, ¿sí? Así es que te digo esto, ¿no? No puedes permitir, ¿sí? ¿Qué pasó te voy a decir esto, gracias Señor. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Sí? A Daniel lo echaron en el foso de los leones. Vino un ángel y aplacó a los leones.
Pero los leones estaban deseosos de comerse todavía a Daniel. Lo único que hizo el ángel fue detener a los leones para que no se lo comieran. Pero el deseo de los leones era comerse a Daniel, porque ellos estaban hambrientos. Y tus enemigos hacen lo mismo contigo. Tus enemigos o las personas que no te ven, no te quieren o no te pueden ver, es lo que quieren, es verte destruido. Pero ellos se van a quedar con el deseo de verte destruido porque al Dios que tú les sirves te va a ver glorificado. Su gloria se va a ver glorificada en tu vida. ¿Por qué? Porque a Él le pareció y a Él le parece darte todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú le has creído a Él. Amén. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Sí? El faraón los quería destruir, pero la gloria de Dios tenía que manifestarse en el pueblo de Israel. Así es que, ¿qué pasó con Elías? ¿Sí? A Elías también lo querían destruir, lo querían matar y la gloria del Señor se manifestó en Elías. Entonces, amado, yo creo que no nada más es en Elías, es en Moisés, es en Josué, ¿sí? En todos esos grandes hombres que querían destruirlos y al final de cuentas, la gloria de Dios se manifestó en sus vidas, ¿sí? No es, el enemigo va a desearte verte destruido, ¿sí? A lo que voy. El enemigo quiere verte destruido, pero a Dios le ha placido, ¿sí? Tenerte donde tú estás para que su gloria sea manifestada en tu vida. Amén. Entonces, no debes de permitir que nada o que nadie, ¿sí?, te pueda dejarte ahí tirado. O sea, no te sientas aplastado, ¿sí? No te sientas derrotado, ¿sí? Es la derrota de ese enemigo lo que revela eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nuestros verdaderos enemigos? ¿A qué nos enfrentamos casi a diario? ¿Sí? ¿Sabes quiénes eran los enemigos de Israel y cómo Dios ayudó a los israelitas a vencer a cada uno de ellos? Para la gloria de Dios, no la gloria del pueblo de Israel, sino es para la gloria de Dios. Y debemos de recordar que Israel fue a la tierra de Canaán y hasta donde ellos hubieran querido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios como quiera se iba a manifestar. La gracia de Dios fue capaz de llevarlos más lejos, pero no lo quisieron hacer, ¿sí? Simplemente no quisieron ir más allá. ¿Cuáles son los enemigos que enfrentamos en el día de hoy? Te lo voy a decir, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los enemigos que enfrentamos en el día de hoy? El primer enemigo se mencionaría en nuestro temperamento, ¿no? ¿Cuántos pierden el control en su carácter y van y asesinan a otro? ¿Sí? Por una pequeña discusión, saca el arma y ¡pum!, lo mata, ¿sí? No tiene dominio propio, lo que habla la palabra del Señor, que debes de tener un dominio propio, ¿no? Y el carácter es eso, ¿no? A lo que te enfrentas, al enojo, ¿sí? A la rabia, ¿sí? Que te pone el enemigo en contra de otra persona, el odio, ¿sí? El enojo, en ese instante odias a la persona y sacas la arma y ¡pum! O vas y traes algo y con qué darle. ¿Por qué? Porque el enemigo lo implanta en ti. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? El temperamento es un rasgo que tiende a ser pecaminoso, porque te lleva a pecar, ¿sí? Pero no debemos pensar que no podemos volvernos santos. Santo eres al momento de que tú vienes a Cristo, ¿sí? Empiezas en esa santidad nueva, en esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Entonces, santo eres y no debes de permitir que nada diga lo contrario de ti, ¿sí? Así es que yo te lo digo, ¿no? A veces el temperamento simplemente se eleva y no podemos controlarlo, ¿sí? El mal genio es una espada en las manos del pecado, ¿sí? O sea, estás así. Pero Dios triunfó sobre el pecado, de cuyo triunfo obtenemos todas las victorias y todas las victorias, ¿sí? No hay derrota en Dios. No hay derrota en el reino de Dios, ¿sí? No hay que te sientas perdedor. Tú no eres perdedor. Tú eres un triunfador porque tú alabas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Entonces, cuando veo que mi temperamento se pone en mi contra, puedo entregarlo a Dios, que puede tratarlo de acuerdo a sus propósitos conmigo, ¿sí? Debemos de tener en cuenta, ¿no? Si te acuerdas de la historia de Sansón, ¿sí? Sansón era un hombre con carácter, ¿sí? Pero también era desobediente, ¿sí? Así es que tenemos, pero al final de cuentas él reconoce, ¿sí? Al fin él reconoce que él depende de Dios y Dios le devuelve la fuerza para destruir a ese pueblo, ¿sí? Para destruir esos muros de ese coliseo o de esa arena, ¿no? Entonces, necesitamos entender que todas las cosas que quieran o que deseen verte destruido, todo eso, toda esa gente que quiere verte destruido, Dios nunca lo va a permitir, porque tú vas a salir en victoria. Por eso vamos a la batalla, pero en victoria, ¿sí? Acuérdate de esta palabra, vamos a la batalla, pero a la victoria, porque vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a la batalla y no a la derrota. Acuérdate de esto, ¿sí? El mundo secular dice, vamos a la batalla, pero quién sabe si ganemos. No, nosotros vamos a la batalla y vamos a ganar, porque el triunfo ya nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que tú eres un triunfador. Otro enemigo que sería, que lo llaman complejo de inferioridad. Muchos se creen que tienen ese complejo, ¿no? De sentirse menos. Ay, es que yo no puedo hacer esto. Ay, es que yo no puedo hacer aquello. Es que yo siendo esto, es que yo no fui ni siquiera a la primaria. ¿Cómo yo voy a poder hacer esto? Ay, es que yo no pude llegar a ser, ir a la universidad. ¿Cómo voy a poder llegar a hacer eso? No. Tú tienes la capacidad para hacer en el nombre poderoso de Jesús lo que Él dijo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios en tu vida. Si tú no entiendes, ¿sí? El sentirte inferior, ¿sí? Tú eres un triunfador y tú eres un ganador, ¿sí? Y tú eres más. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro de tu corazón, ¿sí? Ve nada más al Dios que sirves. Ve al Padre que tú tienes como Padre, ¿sí? Eres tú el Hijo, ¿sí? En el cual el Señor se goza de ti. Él tiene privilegios sobre ti, ¿sí? Eres privilegiado porque eres su hijo, porque Él te ha escogido para que seas su hijo. Entonces, tú no debes de sentirte inferior ante nadie, al contrario, tú te debes de sentir como el hijo del rey. Amén. Simplemente, tú eres el rey y tú eres el príncipe. ¿Sí? Y tú eres la princesa, ¿sí? Así es que tú eres hijo del rey. Y como rey, y como el hijo del rey, te tienes que ver. No te debes de sentir inferior ante nadie. Entonces, algunas personas permiten que el enemigo retenga esto como un arma contra ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes inferior, ¿sí? Ay, es que cómo yo voy a decir esto, cómo voy a hablar esto, porque me siento que no soy nada ante este mundo. No, tú eres el hijo del rey, ¿sí? Y como tal, te debes de comportar. Otros lo explotan para la gloria de Dios, ¿sí? Mi inferioridad solo me muestra que yo no puedo hacer nada y a la vez que Dios puede hacerlo a través de mí, ¿sí? Simplemente nada más es eso, ¿no? Con eso te resumo muchas cosas, ¿no? Cuando tú eres inferior, cuando tú te sientes inferior, la gloria de Dios se va a manifestar en ti. ¿Para qué? Para que Dios te exalte de entre medio de todos. Amén. Entonces, te digo, no, solamente dependes de Él. Si pienso que no puedo manejar mi propia situación, si pienso que puedo manejar mi propia situación, estás muerto, ¿sí?
realmente voy a estar en problemas. Vas a estar frito. ¿Por qué? Porque cuando me siento inferior, puedo mirar a Dios y Él puede abrirme las riquezas de su gracia. Así es que siéntete menos, pero para Dios. Sé dependiente de Dios. ¿Sí? Que con Él lo puedes todo y que sin Él no puedes nada. Si tú quieres, siempre, he hablado de esto anteriormente, ¿sí? Si tú permites, ¿sí? Si tú permites que querer arreglar las cosas por ti solo, te vas a meter en graves problemas. Cuando tú le dejas todas tus cargas y todas tus circunstancias, todos tus problemas y toda esa tormenta se la dejas a Dios, Él te va a traer la calma a tu corazón. Así de sencillo, ¿sí? Así es que yo te lo digo, ¿no? A veces las personas tienen que llegar a lo último para darse cuenta de que no son muy fuertes frente a este enemigo, ¿sí? Piensan que son audaces y caminan con fuerza, pero el resultado final es que caen en de bruces. ¿Qué quiere decir bruces? Que caen de cara sobre el piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque has confiado en ti, en tu sabiduría. No, es que yo puedo hacer esto sin pedir consejo al Altísimo, sin pedir autorización del Altísimo. Si Él te dice hazlo, hazlo. Si Él te dice no lo hagas, no lo hagas. Si tú sientes en tu corazón, sí, no sientes paz en tu corazón para hacer algo, no lo hagas, mi amado. Espera la respuesta del Señor, porque lo que vas a hacer es que te vas a meter en un gran problema y en un gran lío por no saber escuchar a Dios. Amén. Entonces, mi amado, necesitas nada más eso, ¿no? Nada más. Cuando veo que mi inferioridad es enemiga mía, puedo entregarla a Dios, quien a su vez puede intervenir y construirse en mi fuerza en ese momento. Amén. Otro enemigo que podríamos enfrentar a la ambición de la carne. ¿Cuántos y cuántos y cuántos y cuántos la ambición carnal o la ambición terrenal los contrae? ¿Sí? Yo no puedo asistir al servicio porque tengo que ir a hacer un trabajo. Yo no puedo ir a alabar a Dios, ni puedo leer la Biblia, ni puedo hacer nada porque tengo cosas que hacer para ir a hacer más dinero. ¿Sí? Necesitamos realmente, mis amados, tener en cuenta que la ambición terrenal o la ambición carnal nos va a llevar a destrucción. ¿Sí? Lo que debemos de tener es tener ambición de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Es decir, ser ambiciosos para el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Saulo? ¿Sí? En el Nuevo Testamento nos habla, ¿no? Quien más tarde se convirtió en Pablo. Saulo aspiraba a ser uno de los líderes más poderosos, pero, oílo bien, Saulo quería ser uno de los líderes más poderosos, pero en corretear a todos los cristianos, en destruir a la iglesia, ¿sí? Ese era Saulo de Tarso, ¿sí? Él quería ser un líder, ¿sí? Donde dijeran, cuidado con este tipo porque si sabe que eres cristiano, te va a cortar la cabeza. Ese era el hombre que él quería ser. ¿Sí? La ambición de él era eso, ser el peor de los peores en matar a todo ser cristiano. Esa era la ambición de Pablo. Pero fíjate, de Saulo, pero cuando se le aparece, ¿sí? En el camino a Damasco, el Señor Jesucristo lo convierte en Pablo, ¿sí? Lo deja 3 días ayunando. Le devuelve la vista y de ahí empieza a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Y esa ambición carnal de ser un poderoso líder en matar a los cristianos ahora se convierte en un ambicioso, ¿sí? Líder
en llevar la palabra del Señor a través, no nada más del pueblo de Israel, sino a través de todo el mundo. Amén. El apóstol Pablo. Entonces, cuando tú dejas esa ambición a manos del Señor, Él la convierte en algo beneficioso para la gloria de Él mismo en tu vida. ¿Sí? ¿Cómo usó a Pablo? ¿Sí? Lo usó, casi todo el Nuevo Testamento lo escribe. ¿Por qué? Porque esa ambición de ser un poderoso líder en lo malo, el Señor lo hizo para ser un poderoso líder en lo bueno. Amén. Entonces, amado, tenemos que corregir a veces, ¿verdad?, nuestras formas de ver nuestra ambición, pero la ambición que tú tienes, el Señor la convierte en cosas buenas para el reino de Dios y para la gloria del mismo Dios al que tú sirves. Amén. Otro enemigo es la timidez. Somos tímidos en cierto aspecto porque tratamos de cubrirlo y compensarlo con algo, pero eso nos puede hacer volver a Dios. ¿Cuántos y cuántos y cuántos de los creyentes o cristianos que vienen aquí a la iglesia o que van a otras iglesias, cuántos y cuántos son tímidos y temerosos en el sentido de que no quieren que los demás sepan que tú eres un hijo de Dios por la burla, por el bullying, por todas las cosas que te pueden llegar a hacer? ¿Sí? ¿Cuántos que ahora ya no usan la Biblia en la mano, ahora salen de la casa porque no quieren que vean los vecinos que tú eres un hijo de Dios, que uno que alabas al Señor? Ahora cargas tu Biblia en tu teléfono, ¿no? Ahora ya no la traes en el libro, la Biblia aquí en tu mano. ¿Por qué? Porque te da temor de lo que puedan decir los demás. ¿Sí? Entonces, necesitamos reflexionar en ese tipo de cosas, ¿no? Necesitamos saber que debemos de ser temerosos, pero para las cosas malas, ¿sí? Y ser valientes para demostrar que realmente nosotros somos seguidores de Jesucristo. Amén. Ese es el valor, ¿no?, que nosotros debemos de tener. Que nosotros debemos de valorarnos como hijos de Dios, ¿sí? Y darle la gloria a Dios con nuestros actos y con nuestros hechos, no importando lo que puedan decir o hacer los de allá afuera en contra tuya, sino que al contrario, ¿sí? Seguir tú adelante haciendo las cosas correctas, agradando simplemente a Dios. Muchos no hablan de la palabra del Señor con los amigos allá afuera. ¿Por qué? Porque tu comportamiento dice otra cosa. No hablas de las grandezas y de las maravillas de lo que es la palabra del Señor o del evangelio del Señor. ¿Por qué? Por temor a lo que vayan a decirte allá afuera. Y debemos de dejar esa timidez y ponernos en mano, tomados de la mano del Señor, para poder hablar de las grandezas que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Entonces, creo yo, ¿no?, que es una de las cosas que debemos de entender, ¿no? Cuando me doy cuenta de lo débil que soy, puedo descubrir cuán fuerte es mi Dios y por lo tanto mi debilidad, que puede ser mi enemigo, ahora puede cambiarse y guiarme, ¿sí?, por los caminos de la gracia de Dios. Amén. Saber cuál es mi debilidad me permite entregar esa parte de mi vida al Señor, ¿sí? O sea, necesitamos realmente, si somos débiles en eso, si tenemos temor, si vivimos en ese problema de que yo no puedo hacer solo, necesitamos realmente entregarnos nuestras vidas al Señor Jesucristo para que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros y podamos realmente ser esos seguidores y hacedores de la palabra del Señor. Amén. Entonces, la rebelión, ahí es a donde muchos no nos gusta que nos hablen, ¿no? Lo que es la rebelión, ¿sí?
lo que es, lo que es, ahora sí, el ser rebelde, ¿no? El, 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 el decir, yo hago lo que yo quiera, a la hora que quiera, cuando quiera, y no me importa lo que venga, no importa lo que resulte, no importa lo que sea, simplemente yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y estamos mal. Es una de las cosas que tenemos que entender, que nosotros tenemos que dejar nuestra rebeldía y entregar realmente nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Creo que es una de las partes más incómodas, creo que es una de las partes más difíciles, ¿sí? El ser obedientes, ¿no? El entender que la obediencia es la parte fundamental de nuestras vidas para obtener bendición de parte del Señor, ¿sí? Dios más fe, que es creer, más obediencia, te va a traer bendición. Si tú no entiendes, ¿sí? Si tú no entiendes que debes de ser realmente obediente al Señor, entonces definitivamente estás fuera de control, ¿sí? Estás fuera de sí. Estás fuera de lo que Dios quiere para tu vida. Necesitamos nosotros entender que la rebeldía no te va a llevar a ningún otro lado. Te va a llevar nada más a perder todo lo que el Señor te pueda dar, ¿sí? No podemos entender que, que si tú caminas en obediencia a Dios, necesitamos entender que nosotros necesitamos caminar en obediencia a Dios para que el Señor derrame de su bendición sobre tu vida, ¿sí? Es como cuando no haces caso al doctor. No puedes comer esto, no puedes hacer esto, y vas y lo comes, y vas y lo haces. Y al ratito estás enfermo por eso. ¿Por qué? Porque no hiciste caso a las indicaciones que te dieron. La palabra del Señor es este libro, ¿sí? A donde te muestra, ¿sí? Las maravillas y las grandezas del Dios al que nosotros servimos. Si tú no entiendes en eso, si tú no quieres hacer caso de lo que está aquí, ¿sí? Entonces estás en desobediencia. Y la desobediencia te trae pecado y el pecado te aparta del Señor. Y al apartarte del Señor, te apartas de todo lo que es la gracia de Dios. Y al apartarte de lo que es la gracia de Dios, entonces ya no tienes el favor de Dios. Y al no tener el favor de Dios, entonces ya no conservaste tu salvación. Y al no conservar tu salvación, ¿qué vino? Por la muerte espiritual. Y al ratito te estás quejando de todas las cosas que te están pasando alrededor. ¿Por qué? Porque no hiciste caso a lo que el Señor te dijo desde un principio. Hey, necesitas ser obediente a lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Y muchos de nosotros, la verdad, no hacemos caso, la verdad. No hacemos caso. Nos entra por aquí, nos sale por allá. A veces eh, queremos creer que simplemente con el hecho de venir a la iglesia, sí, ya somos, ya estamos bien. Y no es así. La iglesia no te salva, el que te salva es Jesucristo. El que el pastor te vea que vienes el domingo y das tu diezmo y das tu ofrenda, eso no te va a salvar. El que te salva es Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, entonces estás vacío. Estás fuera de lo que es de Dios. Entonces, amado, una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Hay otros enemigos que necesitamos incluir aquí. La gente, por ejemplo, ¿no? A veces la gente
puede, puede llevarte, ¿no? A no entender las cosas, ¿no? Por decirlo, cuando empiezan con sus críticas y abusos, pueden hacer que seamos ricos en humildad. Cuando empezamos a darnos cuenta de que no somos tan grandes e inteligentes como creemos. La humildad nos permite captar realmente la riqueza de la gracia de Dios, ¿sí? Y la humildad no se mide, oílo bien, ¿no? No se mide, muchos creen que la humildad se mide en tu forma, de vestir, en tu ropa, ¿no? Eh, Muchos creen que la humildad se mide en lo que cargas aquí en la cartera, ¿no? En lo que cargas en la mano. La humildad, a veces venimos a la iglesia en altrafas, así lo vamos a decir, para no decirlo de otra, en piltrafas, ¿no? ¿Por qué? Porque no traemos una vestimenta adecuada donde vienes, ¿no? Yo digo que cuando vas si te invitaran, por decirlo, si te invitaran a la fiesta con el rey, ¿cómo irías? Con sandalias, sin peinarte, sin afeitarte, sin bañarte, bueno, es más, sin bañarte. O sea, yo digo que no irás así. A la casa del rey se va, pues con tus mejores garritas y al menos limpio, ¿no? Al menos que tu ropa se vea limpia y decente, ¿no? Entonces, no midas tu humildad así. Mide tu humildad dentro de tu corazón, de lo que tú puedes hacer o de lo que tú puedes hacer, pero para Dios, ¿sí? No seas altivo, la altivez es la que no te va a dejar nada. Que digas, no necesito de nadie, no necesito de Dios. Realmente necesitamos de Dios para todas las cosas que hagamos, ¿sí? Así es que necesitamos entender eso, ¿no? Satanás, por supuesto que es nuestro enemigo y no hay duda de ello, por su enemistad hacia Dios. Y yo te lo digo, ¿no? Muchas de las veces no entendemos esto, ¿no? De que creemos que a veces las cosas que estamos experimentando, las cosas que están sucediendo, mira, Dios te hizo y te trajo a este mundo con un propósito. Gracias, Señor, por esto. Si Dios dijo que va a hacer contigo algo, lo va a tener que hacer, te guste o no te guste, porque Dios ya te escogió desde antes de la fundación de este mundo para hacerte lo que te va a hacer. Y de todos modos te voy a decir una cosa. Si tú al final decides no querer hacer lo que Dios quiere, está bien. Él dice, ok, ven, te voy a dejar. Pero Él va a ir, y tú vas a ir allá a ese lugar a donde dijiste que comíamos, y de ahí te vas a volver otra vez a regresar con el Señor, porque Él no va a dejar que te pierdas, porque Él tiene que terminar el plan y el propósito que tiene contigo, ¿sí? Pero al final de cuentas, si tú no entiendes eso, por eso hemos hablado antes de ese corazón duro, ¿no? Cuando se te endurece el corazón y ya no entiendes ninguna razón, ni al derecho ni al revés, o sea, te vale, dices, no me importa, yo voy a seguir siendo lo que yo quiero hacer. Entonces, es cuando Dios se aparta totalmente de ti, ¿sí? Y entras al juicio de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Con todas estas cosas, que a veces nuestra rebeldía, a veces nuestra timidez, a veces nuestra falta de humildad, nuestra arrogancia, ¿sí? Nos aleja de Dios. Y eso es lo que no debemos de permitir, ¿no? Una de las cosas que debes de entender es eso, ¿no? Que cuando las circunstancias están en contra de nosotros, Dios dice, seré enemigo, fíjate lo que dice esta palabra, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan, dice Éxodo 23, 22, ¿sí? Seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. O sea, por eso
la palabra del Señor es bien clara, ¿no? Debemos de bendecir nosotros, ¿sí? Al pueblo de Israel, porque cuántos y cuántos, fíjate, ese es el ejemplo mejor que podemos encontrar. ¿Cuántos y cuántos han maldecido al pueblo de Israel? Y cuántos hemos visto su final prontamente. ¿Sí? Ahí está el presidente de Venezuela, Chávez, ¿sí? Que maldijo al pueblo de Israel. Y en un tanto así, dijo, desde tus entrañas te maldigo, y desde las entrañas él se murió. ¿Por qué? ¿Qué dice? Seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Y esa palabra no nada más es para el pueblo de Israel, es para ti también, porque tú eres del reino de Dios. Amén. Entonces, necesitamos tener en cuenta, ¿no?, que cuando identificamos a nuestro enemigo nos damos cuenta de que no estamos enfrentándonos solos, sino que Dios es el enemigo de nuestro enemigo. ¿Sí? Así es que tú no peleas las batallas solo, o sea, tú no peleas tus luchas, sino que Dios va por enfrente de ti peleando, ¿sí? Peleando tu batalla para que tú salgas triunfador, ¿sí? Así es que no te sientas inferior, así que no te sientas menos. El Dios soberano puede y se opondrá a todo enemigo que esté ante nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando confiamos en Él y le permitimos que haga lo que quiera hacer, Él hace que todos nuestros enemigos vuelvan contra ellos mismos, se vuelvan contra ellos mismos. Así es que, mi amado, cuando recibimos esta grande bendición de Dios, es que triunfamos, ¿sí? Cuando todo lo que ellos desean se les devuelve. ¿Qué pasó con Job? El enemigo número uno del Hijo de Dios es Satanás. Que Dios lo reprenda. ¿Qué fue? Y le preguntó al Señor que pues, de dónde andaba, de dónde venía, de rodear la tierra. Y encontré a alguien. En resumidas palabras, encontré a alguien. Pero porque tú le has dado todo, ¿sí? Porque tú lo has sostenido. Por eso Él nunca te maldice, Él hace todo lo que tú dices. Déjame que yo lo toque. ¿Qué pasó? Ok, dijo Dios, dale, pero nomás no toques su espíritu, ¿sí? Haz de lo que quieras. Acabó con toda su familia, con todo. Pero Job nunca renunció al Dios que en él creía, sin conocerle. Sin conocerle. Él nunca renunció y él nunca maldijo al Dios que en él creía. ¿Y qué pasó? Las mismas armas que usó Satanás para destruir a Job le fueron multiplicadas a Job porque él fue fiel al Dios que lo amaba. Amén. Entonces es lo mismo que te digo a ti. ¿Sí? Dios va a usar a tus mismos enemigos para que ellos vean lo que Dios hizo, lo que ellos desearon de ti. Ellos van a ver todo multiplicado en tu vida. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido. Porque tú le has creído a Él. ¿Sí? Así es que no permitas que nadie te diga menos, ¿no? Que no permitas que alguien te diga, no, ¿para qué te vas a quedar aquí en este peso? Mejor quédate ahí donde estás. ¿Para qué? Para que seas el número uno. No, si Él te quiere ahí, Él no te quiere ahí en el peso. ¿Es por qué? Porque tiene temor de lo que Dios va a hacer contigo ahí en ese lugar. Entonces, ¿sí? Si Dios te dice quédate ahí, es porque Dios va a hacer grandes cosas para ti. Si Dios te lleva a un lugar, es porque ahí Dios va a hacer grandes cosas para ti. Tal vez no nos guste las cosas, tal vez no nos guste. A nosotros como seres humanos nos gusta la comodidad, ¿sí? No nos gusta batallar, queremos que todas las cosas se nos den en la mano, ¿sí? Pero desgraciadamente no es así. Para obtener las cosas que le pasó a Job, hasta los pedazos de la carne se le estaban cayendo, ¿no? Como lepra, quién sé cómo que le estaba dando.
una cosa horrible lo que él estaba padeciendo. Y aún así él aguantó los embates del enemigo y después fue multiplicado todo, ¿no? Hasta su salud y mujer y hijos y todo lo que tenía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente nada más es creer, ¿sí? Creer en el Dios al que nosotros servimos y no permitir que nada de lo que digan los demás te haga daño, sino que al contrario, digas, Señor, la gloria es para ti. Y yo creo que de todo lo que ellos están deseando, no viene contra mí porque tú te vas a encargar de ellos. Amén. Y de ellos tú te vas a encargar, más la gloria tuya se ha de fijar en mí y se ha de ver en mí, porque yo te creo a ti. Amén. Entonces esa es la cosa más importante, ¿no? Conocer a mi enemigo es el primer paso, pero solo es el primero. El encuentro inicial con mi enemigo me intimida y me puede tentar a querer renunciar. O sea, jamás lo hagas, ¿no? Te va a poder intimidar, te vas a tener a lo mejor temor, pero acuérdate que la palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor, ¿sí? Así es que no hay nada ni nadie que pueda venir en contra tuya, porque el amor de Dios es más de lo que ellos desean en contra tuya. Amén. Pero cuando veo a mi enemigo desde el punto de vista de Dios, mi corazón se llena de alegría porque ese enemigo solo se revelará la asombrosa gracia de Dios en mi vida. ¿Sí? Ellos van a ver la gracia de Dios en tu vida. Porque Él promete, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. O sea que todo lo que hablen en contra tuya no va a venir, sino que al contrario se les ha de regresar y multiplicados. ¿Sí? No es desearles malos, pero en el nombre de Jesús. ¿Sí? Para que la gloria de Dios caiga sobre ti. ¿Sí? Sí, si el profeta quemaba al ejército que quería venir por él, fuego caiga sobre ellos y ¡fum! Se rostizaban. Hasta que llegó un inteligente capitán y le dijo, no, cálmate, no, espérate, yo no me tengo en buen plan. Son órdenes las que estoy recibiendo. ¿Sí? Hey, no me vayas a chicharrar. Platiquemos primero. Y no lo quemó. ¿Sí? ¿Me explico? Todo enemigo va a reconocer al Dios que tú sirves. Nomás síguele creyendo. ¿Sí? Así es que, mi amado, si el profeta hizo quemar a los soldados que venían por él, pues tú no quieras quemar a la gente que te odia, pero ora por ellos, pide por ellos. De todos modos, Dios se va a encargar de ellos. ¿Sí? Así es que, amado, el amor de Dios echa fuera todo temor. Así es que, esa es la herencia, ¿no? Que nosotros recibimos como siervos del Señor. Y nosotros somos siervos de Dios. Así es que lo vimos como nuestra escritura base, ¿no? Que fue de Isaías 54:17, ¿no? Entonces, con eso termino y con esto voy a acabar en el día de hoy, ¿no? A la batalla y a la victoria. Hoy viene a la batalla y a la victoria. Vamos a la batalla y vamos a la victoria, ¿sí? Vamos con Dios, nuestro Rey, quien con su brazo fuerte, robusto, siempre defiende a su grey, ¿sí? Pues, sin temor, avancemos entusiasmados por la fe. Te echarán en el pozo de los leones, óyelo bien. Te echarán en el horno de fuego como a los 3 hebreos, ¿sí? Pero lo único que logrará es exhibir el poder de Dios